Amén. Mis amigos, mis amados, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo que usted esté para oír la santa palabra del Señor. Nuestras vidas no son las mejores, pero somos obedientes a este mensaje que Jesús dijo que nosotros teníamos que evangelizar al mundo, que hablar del mundo. Y mientras Cristo no venga, estamos obligados a hablar su palabra. Así es que mis amigos, mis amados, gracias por oír, gracias por sintonizar, gracias por reproducir. Mi alma te alaba, te glorifica, te bendice y te pide, Señor, que en esta hora tú seas propicio a nuestras vidas. Que tu amor y tu misericordia esté donde quiera que haya una alma necesitada. Que donde quiera, en un hospital, en su casa, en cualquier lugar, mi amigo, mi amado, donde tú estés, puedes poner tu confianza en el Señor. El objetivo que nos ha puesto el Señor es como atalayas, como visores y como anunciantes para que anunciemos este precioso evangelio que fue ordenado por Cristo, que dijo que iba a ser predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en esta linda América que es lo último de la tierra. Así que mis amigos, vamos a leer el Salmo 128 y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Gracias, mis amigos y mis hermanos, y ahora voy a presentar al hermano Santos. Es un gran privilegio que tenemos para que él nos ayude a trabajar en nuestras familias, en lo que Dios está esforzando en este salmo. Gloria a Dios. Le servimos a un Dios que es maravilloso, del Dios que hablaba este salmo, amén. Ese Dios que es un Dios de promesas, ese Dios que es un Dios de pactos, es un Dios maravilloso. Cuando escucho esa palabra Dios, esta es mi forma de pensar. Pienso que ese título o ese nombre le pertenece solamente a aquel que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que está en todo lugar. Amén. Ese nombre debería de pertenecerle solamente a Él, a nadie más. No deberíamos de nosotros como seres humanos llamarle dioses a cosas que son creadas por manos de hombres. Él es el único y verdadero Dios del cual estamos aquí en esta tarde predicándote y hablándote. Quien quiera que tú seas, seas rico, seas pobre, libre, esclavo, quien quiera que tú seas, este evangelio es para todos. Este evangelio no hace excepción de personas y la misma palabra de Dios nos dice a nosotros. Amén. Él vino a salvar
Dice que Él no vino Él no vino por lo justo, Él vino a salvar los pecadores. Amén. Amén. Él vino a salvarte a ti, Él vino a salvarme a mí. No importa el lugar donde tú vivas, la nación donde tú residas, Dios te ama y Dios mandó a su Hijo unigénito a derramar su sangre por tus pecados, por aquellas cosas que como seres humanos no debemos de hacer. Dios nos ama de tal manera. Y así yo quiero darle las gracias a mi hermano Jorge, a su esposa. Amén. Y primeramente, claro, le damos las gracias a Dios porque es Dios quien pone estos instrumentos en nuestras manos, amén. Pero a través de nuestro hermano Jorge y su esposa es que estamos aquí en esta tarde para comunicarte las buenas nuevas del Evangelio, para seguir dándote esperanza a ti que no tienes esperanza, a ti tal vez que te encuentras enredado en los vicios, en los placeres de este mundo, que el diablo te ha entenebrecido tu mente. Para eso estamos aquí, para traerte libertad, y quiero decirte que esta palabra es poderosa para quebrar, para romper cadenas, para quebrar yugos, y no hay otra palabra más poderosa que esta. No hay, como dije al principio, en realidad no hay otro Dios, porque Dios en su palabra nos dice, porque fuera de mí, dice, no hay más. Amén. Entonces, no sé, yo pienso que como seres humanos buscamos excusas nomás, buscamos religiones, buscamos otros dioses aquí a adorar, y yo podría adorar un Dios que no me habla de regreso a mí, pero el Dios que nosotros servimos, ese Dios nos habla, es un Dios vivo con el cual nosotros nos comunicamos. Sería fácil para mí, por ejemplo, adorar algo que no se mueve, que no tiene aliento, que lo tengo que cargar yo. Al Dios del cual te predicamos en esta tarde, Él me carga a mí. Cuando yo estoy cansado, Él me da fuerza. Cuando estoy enfermo, Él viene y Él me sana. Por las mañanas Él viene y Él permite que abra mis ojos para disfrutar un nuevo día que Él ha creado para cada uno de nosotros. Así que bienvenido a este programa. No cambies de sintonía. Donde quiera que nos escuches, allá en la preciosa ciudad de San Lucas, amén, hermano, es el nombre de la ciudad, ¿verdad? San Lucas, Zacatepeques. San Lucas, Zacatepeques. A la preciosa gente de allá le mandamos un saludo, y donde quiera que nos escuchen, les mandamos un saludo cordial de corazón. Les amamos y gracias por su sintonía. Un saludo muy especial para ese grupo de bomberos del cual escuchamos buenos reportes, como dice el apóstol Pablo. Sigan adelante trabajando de todo corazón, y oramos siempre para que Dios les guarde, porque el trabajo de un bombero no es fácil, siempre hay peligro, amén, pero en todos esos peligros oramos para que Dios les guarde y les proteja. Pero antes que todo, que tienen la amabilidad de escuchar este programa, que la palabra que nosotros traigamos en esta tarde pueda transformar sus vidas, pueda transformar la forma que piensan, podamos traerles conocimiento para que podamos vivir vidas en paz, vivir vidas prósperas. Dios quiere que vivamos en prosperidad también, en salud, pero que vivamos sobre todas las cosas cerca de nuestro Dios, bajo el amparo de nuestro Dios. Entonces sean bienvenidos todos donde quiera que nos escuchen, ya sea que estén, aún los que están en la cárcel, les mandamos un saludo, como dijo mi hermano Jorge, en los hospitales también, donde quiera que se encuentren. No crean que la esperanza ha muerto. Nosotros no llegamos hasta donde nosotros pensamos que vamos a llegar. Nosotros llegamos hasta donde Dios dice que vamos a llegar. Entonces no nos podemos limitar a pensar que, mi vida ya llegó hasta acá, ya se acabó todo. Todo se acaba hasta cuando Dios dice. Dios es el creador de todas las cosas. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Así que no se acaba cuando nosotros decimos, se acaba cuando Dios dice. Cuando Dios dice, nos fuimos con Él, nos vamos. Ahí no hay otra oportunidad. Entonces, hoy es el día, hoy es la hora de tu salvación, hoy en este día. Y vamos a hablar, como dije en otras ocasiones, hemos dicho que el objetivo principal de este programa es predicar la sana doctrina, el santo evangelio de la palabra de Dios, y que las almas que andan perdidas, que andan allá, digamos, como una oveja sin su pastor, vuelvan al redil, que podamos tener entendimiento de que Dios, el amor de Dios es tan maravilloso, porque Dios, digamos, Él no ha hecho nada para ofendernos a nosotros. Nosotros somos los que hemos ofendido a Dios, y aún siendo nosotros los ofensores, Dios ha sido el que ha dado la vida de su Hijo. Dios ha sido el que ha mandado a su Hijo a derramar su sangre preciosa por nosotros, siendo nosotros los ofensores. Y en eso ¿cómo se llama? Se describe Dios como esa
como eso maravilloso, dice, en que Él nos amó primero a nosotros. O sea que nosotros no hemos hecho obra alguna que llame la atención de Dios para que diga, oh, wow, mira lo que Santos está haciendo y voy a mandar a mi hijo a morir por él porque él se lo merece. No, hemos recibido de gracia, por gracia hemos recibido todo lo que Dios ha hecho por la humanidad, lo hemos recibido por gracia, no lo hemos recibido por obras, y la palabra de Dios nos dice para que no nos gloriemos prácticamente, pero en realidad no ha habido ser humano que haga obras que podamos decir, oh, Cristo murió por las obras que hizo tal persona. No, Él nos amó a nosotros primero, nosotros andando perdidos en delitos y en pecados. Amén. Él nos ha amado primero. Entonces, a causa de ese amor es que nosotros estamos aquí en esta tarde. Nosotros no estamos en esta tarde para pedirte una ofrenda, para pedirte riquezas y para nosotros crear fama sobre nuestros nombres. No, estamos acá por un mandamiento de Dios, por un mandamiento puro y sincero, para comunicarte el amor de Dios a tu vida, para comunicarte que hay un Dios real, que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que no quiere que perezcas, porque la misma palabra de Dios nos dice que Él no quiere, dice, la muerte del impío, sino que lo que Él quiere es que vengas a sus pies, que te arrepientas y conozcas a ese Dios que nosotros te presentamos en esta tarde. Es maravilloso entonces estar aquí en esta tarde. Le damos las gracias a cualquier persona que está involucrada en transmitir este programa, en donde quiera que sea, ya sea que nos escuches a través de la internet o a través allá en la preciosa ciudad de San Lucas, donde quiera que se pase este programa, que se transmite en Full Channel TV. Les damos gracias por Canal 99. Al Canal 99, gloria a Dios, que Dios los bendiga, porque yo pienso que la obra que Dios nos ha mandado a hacer es para todos. Dios no ha mandado a cierta denominación, sino que nos ha encargado a todos esta preciosa misión de predicar las buenas nuevas. Y cuando hablamos de predicar las buenas nuevas, como dije anteriormente, esto es algo universal, si se puede decir de esta forma. Dios no hace excepción de personas, y nosotros lo observamos, aparte de que la palabra de Dios lo dice, lo observamos, que su sol, dice, sale sobre justos e injustos. Amén. Cuando llueve, no llueve sobre la casa del justo únicamente. ¿Se imagina qué cosa fuera esa, verdad? Sino que cuando Dios derrama su lluvia, llueve sobre la casa del justo y del injusto, del pecador y del no pecador. El viento que respiramos. ¿Te imaginas que el pecador se le acabara el oxígeno y cayera ahí como una cucaracha fumigada, verdad? Pero no, el amor y la gracia de Dios son maravillosos. Yo pienso que no lo alcanzaríamos a comprender y pasaríamos horas y horas hablándote de ese precioso amor, porque es el único amor verdadero, es el único amor que está dispuesto a dar su vida y no solamente su vida, porque a partir de que Jesucristo da su vida por nosotros, nosotros entramos a un lugar, a un mundo donde Dios ha creado cosas maravillosas para nosotros, porque dice que Dios ha creado y ha preparado cosas para los que creen en Él. Dice que ojo no vio, ni oído oyó, ni han pasado jamás por la mente del hombre. Entonces imagínate lo maravilloso, porque hay personas, hermano, que aquí en esta tierra ellos están maravillados de la creación de Dios. A veces, en mi caso, por ejemplo, yo puedo ir al zoológico y mirar las diferentes aves que Dios ha creado, las grandes águilas, ¿me entiendes? Y yo me maravillo con eso, pero hay personas que se maravillan cuando van a visitar cataratas y van a visitar diferentes lugares en el mundo. Y eso es simplemente una sombra de lo que hay en el cielo. Amén. Entonces, si aquí nos gusta la preciosa creación de Dios, ¿te imaginas cuando tú te encuentres en el cielo? Amén. Entonces, es una invitación preciosa que te traemos en esta tarde, una invitación especial para que no te pierdas tú por una eternidad lo que Dios tiene para tu vida. Quiero hablarles en esta tarde, y gracias una vez más por la invitación, hermano Jorge. Quisiera hablarles un poco acerca de lo que es la familia, acerca de lo que es el matrimonio, porque cada día que vamos predicando, yo pienso que ha pasado bastante tiempo, pienso que podríamos predicarles el mismo mensaje que predicamos la última vez y no se recordarían tal vez de lo que hablamos. Pero siempre digo un salmo precioso que me llama la atención, es el Salmo 127, que tiene ahí, que dice que si Jehová no edificare la casa, dicen, en vano trabajan los edificadores. Entonces traigo eso, o cito este versículo, porque
La presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, es esencial. Un matrimonio no puede funcionar sin la presencia de Dios, o no es matrimonio, porque a veces pretendemos que sea matrimonio, pero yo pienso así como el motor de un carro no puede funcionar sin aceite. Puede funcionar unos cuantos segundos tal vez, ¿verdad? O minutos, pero al momento se va a quebrar, porque quien diseñó y quien inventó ese motor lo diseñó para que funcionara con aceite. Entonces, Dios diseñó el matrimonio para que funcionara con la presencia de Dios, primeramente en medio o dentro, en el centro de mi vida y en el centro de la relación que hay entre marido y mujer. Dios es un Dios maravilloso y Dios quiere realmente que nosotros disfrutemos nuestra familia, disfrutemos nuestro matrimonio. Yo escucho de muchas personas que dicen que nos casamos y pues si nos amolamos, ¿verdad? A veces hablan frases así o dicen pues se acabó la vida buena, ya te casaste, pero en Dios apenas comienza cuando nosotros conocemos realmente de lo que se trata el matrimonio, y si seguimos el diseño de Dios para el matrimonio podemos disfrutar el matrimonio. Amén. Pero si nosotros pretendemos que porque tenemos un título, por ejemplo, de doctor, de licenciado, de arquitecto, de ingeniero, lo que sea, que ese conocimiento nos va a dar a nosotros la paz que la palabra de Dios nos da, que el conocimiento de Dios nos da, eso nunca va a pasar, porque es como he dicho muchas veces, es como cuando mi carro tiene problemas y pretender llevárselo a un agrónomo, ¿verdad? Que sabe de suelos y todo eso. No, el carro se lo voy a llevar a un mecánico, al mejor mecánico que yo. Entonces, el matrimonio funciona de la misma manera. Nosotros tenemos que ser educados y tenemos que tener conocimiento con lo que respecta al matrimonio, para que nuestro matrimonio pueda funcionar en armonía, pueda haber unidad, pueda haber amor, pueda haber paz en nuestros hogares. De lo contrario, no va a haber paz, porque la paz que el mundo ofrece es temporal, es ficticia, si se puede llamar de esa forma, y podemos decir es algo desechable, si se puede decir de esa manera, porque todo lo que el diablo y el mundo ofrece es algo, ¿cómo se llama? Es una ilusión únicamente, no es algo real. Lo que Dios nos da es algo real, porque Dios no es mentiroso. Él dice que no miente. Él dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces lo que Él promete, Él lo cumple. Dios hace promesas a nosotros, y las promesas que Él hace, Él las cumple. Si hay alguien que cumple sus promesas, ese es Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, quiero invitarlos a que leamos allá en el libro de Génesis, en el primer libro de la palabra de Dios. Y es maravilloso, siempre que hablamos de la cuestión de la familia me llama mucho la atención, porque en el principio de este libro nosotros podemos mirar cómo Dios comienza con su creación, pero sobre todas las cosas, si hablamos de Abraham, comienza con diciéndole a Abraham que va a bendecir que a través de él va a bendecir la familia. Estamos hablando del libro de Génesis. Hablamos de Adán, comienza hablando de la familia, y nos vamos al libro de Apocalipsis, termina en una fiesta de bodas. Entonces, toda la palabra de Dios, se trata de armonizar, se trata de vivir en unidad, en armonía, y Dios quiere que vivamos en armonía. Dios quiere que en tu matrimonio, que en tu familia exista la armonía, que Dios quiere que exista. Pero ¿qué pasa? El diablo viene y te engaña y te roba la paz y la tranquilidad que Dios diseñó que el matrimonio tenga cuando tenemos a Dios en el centro de nuestro matrimonio. Es la única forma, no hay otra. No venimos a darte ninguna fórmula, pero Dios es nuestro guía. Dios es quien nos da nuestra guía. Dice Él que su palabra dice que es lámpara. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en otras ocasiones hemos hablado de lo que significa el hecho de descifrar un poco ese versículo. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de una lámpara, estamos hablando, la luz que nos da una lámpara es una luz limitada. No sé si te puedas imaginar yendo caminando por un camino que está completamente en oscuridad. Y tú prendes una lámpara y la luz es limitada y está dirigida a cierta parte de donde tú vas caminando. Pero cuando hablamos de una lumbrera, imagínate un estadio, de una lumbrera. Una luminaria, si se puede decir de esa manera. Entonces, la palabra de Dios nos da la luz que nosotros queramos tener. Amén. El conocimiento que queramos tener. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento, entonces nosotros podemos vivir vidas donde en el matrimonio la mujer, como habla el libro de Efesios, respeta a su marido, y el hombre ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces, es el conocimiento de la palabra de Dios el que nos da a nosotros estas claves. Podemos hablar, por ejemplo, cuando hay, argumentos o discusiones en el matrimonio. En el libro de Proverbios nos da otro, otro principio muy importante, donde dice que
dice que la palabra blanda, dice, quita la ira. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de matrimonio, cuando tenemos todo este conocimiento, porque sabemos que estamos nosotros agarrados de Dios, tenemos una relación genuina con Dios, Dios nos da ese conocimiento, porque es Dios quien nos creó. Dios creó el cerebro de la mujer, el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, y sabe cómo funcionamos. Amén. Si Él dice que la palabra blanda quita la ira, ¿qué debemos de hacer nosotros? Practicarlo. Amén. Porque si, por ejemplo, mi hermano Jorge, por ejemplo, si mi hermana Marta viene corriendo y comienza gritando ella, ¿verdad? Y mi hermano Jorge le dice, ¿cómo te puedo ayudar, mi amor? Hay algo con que te pueda ayudar. Pero si el hermano Jorge se para y comienza con el mismo tono de voz, esto va a ser un caos aquí adentro en esta cabina de radio. Vamos a comenzar a tirar cosas y todo, amén. Pero cuando seguimos la dirección de la palabra de Dios, es cuando nosotros tenemos paz, tenemos verdadera armonía y triunfamos en nuestro matrimonio. Pero el diablo no quiere eso. Dios quiere eso para tu matrimonio. Entonces, vamos a leer en el capítulo 2, en el libro de Génesis. Amén. Y vamos a ir al versículo. Voy a comenzar desde el 23, hermano Jorge, si quiere ayudarnos por favor a leer. Vamos a leer el 23 y el 24. Amén. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esa palabra es tan maravillosa, y muchas veces yo sé que esta escritura, los que creen en Dios, los que no creen en Dios la han escuchado, porque por ejemplo una persona que no es creyente, digamos, o cuando me refiero a creyente es a creer en Jesucristo, porque cuando decimos cristianos, lo que esa palabra significa es ser como Cristo, ser ejemplos de Cristo, ser como Cristo es. No, o sea, Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, habla Pablo, ¿verdad?, en sus epístolas. Entonces, es maravilloso porque, por ejemplo, precisamente hoy hablábamos de los movimientos diversos que el mismo diablo ha puesto en marcha en este mundo para dividir lo que es el hombre y la mujer. Muchas veces las personas cuando leen la palabra de Dios, como en este caso, imagínate, estamos leyendo desde el Génesis y dicen, ¿por qué a la mujer no se contaba antes? Y aquí puede venir tu respuesta, que muchas veces todos los movimientos que se crean en el mundo son movimientos que se crean para confundir y para dividir al hombre y la mujer. Nosotros podemos leer acá, dice, en el 23 dice, dijo entonces Adán, esto es, dice ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Él con su conocimiento, con el entendimiento que Dios le dio, la mira y dice él, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Entonces, varón, varona. Entonces, cuando dice, porque fue tomada de su cuerpo, entonces, la razón por qué tú no miras en la palabra de Dios que se menciona mucho a la mujer, porque cuando se hablaba, por ejemplo, si lo podemos entender hoy en día, fuera de la casa de mi hermano Jorge, podemos tener el apellido familia Mazariegos. No dice Marta y Jorge Mazariegos, porque cuando nosotros venimos al matrimonio, venimos a formar una entidad. No son dos entidades, es una sola entidad. Entonces, no es cierto que no se tomaba en cuenta a la mujer, sino que cuando se mencionaba al varón, la mujer, los hijos, todos estaban incluidos ahí. Si yo voy a una casa o a una fiesta, digamos, yo digo voy a ir a una fiesta de la familia Mazariegos, me refiero a ellos como un matrimonio, como una unidad. Ya no estamos, porque cuando venimos al matrimonio ya somos una unidad. Es el mismo proceso de cuando se forma en el vientre de la madre un bebé. Es el mismo proceso cuando nosotros venimos en unidad y venimos ¿cómo se llama?, a celebrar ese pacto que Dios quiere que celebremos como marido y mujer, como esposo y esposa. Allí comienza ese proceso, allí comienza la mano maravillosa de Dios a darnos forma como una sola entidad. Ya no son dos, sino son uno. Amén. Uno, una sola carne. Amén. Entonces dijo una vez más, dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. Entonces, y dice, por tanto, este versículo es muy importante, porque este versículo nos da a nosotros, solamente en este versículo podríamos encontrar unas 3 o 4 leyes que son necesarias, que cuando nosotros venimos a contraer pacto el uno con el otro, porque eso es lo que es. Vamos a hablar un poco, no mucho vamos a entrar en eso, pero a contraer pacto. No sé si ustedes saben la diferencia entre lo que es un pacto y lo que es un contrato. Vamos a tratar de esclarecer un poco eso nada más.
Pero dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando hablamos del pacto, hay unas 4 leyes, por ejemplo, en este versículo, que Dios nos dice a nosotros que como marido, nosotros debemos de cumplir. Pero a veces este versículo, como dije anteriormente, tanto que se nos repite en toda ceremonia de boda, no importa la iglesia que asistan, pero en toda ceremonia de boda siempre les mencionan este versículo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, y ahí va una ley, dice, por tanto, ahí va una ley, dejará. O sea, el dejará incluye, o sea, prácticamente moverse de una etapa de su vida. Por ejemplo, era soltero, al momento que me mueva, todo eso lo implica, al momento que me mueva a tener una relación con mi esposa, eso significa que yo ya no soy soltero. Eso significa que la palabra yo va a morir prácticamente. Y va a ser, en lugar de ser yo, va a ser nosotros. Amén. Exactamente. Ya cuando llegamos al matrimonio, yo ya no puedo decir mi casa, mi carro, mis muebles, mi televisión, mi sofá. Cuando llegamos al matrimonio se fundió en uno solo. Amén. Es como que tengamos 2 partes acá. Imagínate que tenemos 2 anillos diferentes. Y el que hace los anillos los funde, porque yo le digo, quiero un solo anillo de estos 2. Amén. Entonces tiene que meterlo en el proceso que se debe meter en el fuego para fundirlos en uno solo. Entonces el matrimonio tiene que ser de la misma forma y debemos de mirarlo de la misma forma. El matrimonio no puede ser 2 entidades en una. En el matrimonio, por ejemplo, como nuestro cuerpo, nuestro cuerpo tiene una sola cabeza. Si yo tuviera 2 cabezas, ese no fuera un cuerpo normal. Entonces, el matrimonio debemos de mirarlo de esa forma. De lo contrario, no es un matrimonio. Estamos hablando del matrimonio de acuerdo a como Dios lo diseñó, mis queridos amigos y hermanos. Dice una vez más, dice, por tanto dejará. Entonces, el dejar implica una acción. El dejar implica que tú tienes la voluntad y tú estás tomando la decisión de dejar padre y madre como Dios lo estableció. Y muchas veces podemos decir, no, pues porque mis padres no pueden pagar su casa y esta y la otra razón y esto y lo otro. Pero Dios ha prometido que Él va a proveer. Hay otra forma de ayudar a nuestros padres. Tú, si esa es tu intención, ayudar a tus padres, tú te puedes mover. Pero si no tienes la capacidad para sostener a un nuevo ser, entonces no puedes contraer matrimonio, porque nosotros revisamos la palabra de Dios y observamos de que Dios crea al hombre primeramente y Dios le asigna a Adán un jardín y Dios le asigna a Adán que lo labre y que lo cuide. Amén. Entonces cuando ya Adán tiene todo preparado es cuando él viene y le crea una mujer, porque ya hay trabajo, ya hay de dónde sostener a esa mujer. Entonces un hombre si dice no me puedo ir porque estamos usando nomás ese ejemplo, porque quiero ayudar a mis padres, ya están muy ancianos. Hay otra forma de ayudarlo y créeme que Dios te va a ayudar a encontrar un buen trabajo donde tú puedas sostener a tu esposa y puedas aún ayudar a tus padres. Pero Dios, la fórmula de Dios dice, por tanto dejará. Entonces debemos de seguir el modelo de Dios para el matrimonio. Dice, y le está hablando al hombre, al varón, porque el varón es el que da el principio. El varón es el que Dios ha puesto como cabeza. El varón es el que Dios ha puesto como ministro de ese hogar. Amén. Dejará el hombre, dice, a su padre y a su madre. ¿Y se unirá a quién? A su mujer. Ahí viene otra ley, el proceso de unirnos. Tú sabes que el fundir 2 piezas, como dije anteriormente, si estamos hablando de 2 anillos, no es un proceso fácil, es un proceso que requiere voluntad y que requiere trabajo arduo, requiere trabajo, requiere una habilidad, requiere que el que está haciendo ese trabajo tenga el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, ¿de dónde nosotros adquirimos ese conocimiento de cómo fundirnos en una sola entidad, en una sola carne, como dice su palabra en el versículo 23? De la palabra de Dios, de lo que Dios nos está diciendo, cómo hacer las cosas. Y la palabra de Dios, mis queridos hermanos, no requiere de gran discernimiento, de gran conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos leyendo es algo simple, es algo sencillo, que no requiere que tú me digas, voy a tener que irme una semana a ayunar para poder entender lo que dice ese versículo. No necesitas hacer eso. Voy a tener que ir a visitar Roma, voy a tener que ir a visitar acá para ver si alguien me explica, algún teólogo. La palabra de Dios es clara y es sencilla, porque Dios nos la ha dejado a nosotros para que nosotros discernamos, para que nosotros aprendamos. Entonces no es algo difícil de entender. Dice entonces dejará, dijimos, ahí podríamos pasar un buen tiempo explicando acerca de lo que es el dejar, lo que implica el dejar. La otra ley que podemos encontrar ahí dice
que se unirá. El proceso de unirse, yo sé que no es fácil porque nosotros tenemos que tratar muchas veces, depende, ¿me entiendes? Si nosotros no pedimos la dirección de Dios cuando nos casamos, vamos a encontrar a una persona nosotros que nosotros como hombres muchas veces vamos por la vista, por lo que miramos. Y una persona indiferente totalmente. Y puede ser una persona que está contra tus valores. Y no importa que tú creas o no creas en Dios. Pero ponte a pensar, si tú vienes de una ciudad y conoces a una mujer de otra ciudad, solamente vamos a hablar así, a veces las costumbres de esa mujer son muy diferentes a las tuyas. Entonces, a la hora de comer, de sentarse a la mesa, ¿me entiendes? A veces hay problemas hasta porque la mujer le puso pimienta a la comida y el hombre no le gusta la comida con pimienta. Entonces, algo tan sencillo. Entonces, ¿por qué? Por no pedir la dirección de Dios. Nuestras diferencias culturales no pueden permitir que nosotros nos unamos muchas veces. La forma en que pensamos, que por eso nosotros, si realmente, yo lo he dicho muchas veces, no creemos, en mi caso, no creo en la cuestión del noviazgo y todas esas cuestiones, pero si lo tienen que hacer, yo pienso que sería un tiempo no para andarse tocando ni manoseando, como dicen, sino para aprovechar, conocerse el uno al otro, para aprovechar ese tiempo y hacer preguntas, las preguntas que pueden salvarlos de una catástrofe en el matrimonio en sus años que vengan adelante. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento de cómo Dios quiere que nos unamos, de cómo Dios manda que nosotros seamos uno, porque si nosotros no somos uno, no podemos prosperar en el matrimonio. Y aunque no, porque depende cómo muchas personas miren lo que es la prosperidad. Muchas personas miran la prosperidad como el tener dinero, el tener carros nuevos, el tener casa nueva, pero la prosperidad para mí es tener paz, porque un matrimonio como un fruto, un fruto comienza, por ejemplo, nace la flor, luego viene el fruto y luego el fruto está maduro y está listo. Entonces es un proceso. El matrimonio, cuando nosotros prosperamos, para lo que yo entiendo, prosperar es, por ejemplo, lograr tener paz. Amén. Porque no es fácil tener paz, lograr trabajar juntos, lograr tener armonía. No es fácil tener armonía. ¿Me entiende? Porque yo sé que no nace de un día para otro. Entonces no es fácil muchas veces nosotros pensar, porque cuando venimos al matrimonio venimos con la idea de que voy a buscarme a alguien que me haga feliz un día. Nunca venimos al matrimonio con una actitud de voy a prepararme un día para cuando yo me case yo pueda ser feliz a esa persona con la que yo voy a contraer matrimonio. Y esa es la mentalidad con la que nosotros como hijos de Dios deberíamos de venir. ¿Qué voy a hacer cuando yo me case con la mujer que Dios ponga en mi camino, la mujer que Dios traiga a mi vida? ¿Seré capaz de hacerla feliz? Esas son las preguntas que deberíamos de hacer nosotros. Pero venimos con una mentalidad, casi todos en su normalidad, venimos con una mentalidad de que ¿qué tiene esta mujer que ofrecerme a mí? ¿O qué tiene ese hombre que ofrecerme a mí? ¿Me va a hacer feliz porque tiene dinero, porque tiene carro nuevo? O sea, ¿te has puesto a pensar que eso no va a llenar los vacíos que tú tienes? Que solamente Dios puede llenar cualquier vacío o cualquier necesidad que tú tengas. El dinero, el placer no va a llenar esos vacíos que tú traes dentro. Y tu marido o tu esposa no fue diseñada para llenar los vacíos que tú tienes dentro también. Entonces, dice, se unirá a su mujer y serán, una vez más lo repite, una sola carne. Solamente, por ejemplo, yo hablo, por ejemplo, de la mano. La mano tiene 5 dedos. Y para que haya armonía, todos ellos 5 trabajan en unidad. Para llevar a cabo todo lo que se piensa en este cerebro, lo llevamos a cabo trabajando juntos en armonía. Pero yo no puedo decir, este dedo, el dedo, ¿cómo se llama? El dedo, el más gordito, ¿verdad? No puede decir yo soy suficiente, yo puedo agarrar cosas y todo. No puede por sí mismo. Entonces Dios nos diseñó para que trabajemos en armonía, para que no vayamos por el mundo nosotros diciendo, yo lo sé todo, yo lo puedo todo. Entonces estamos en esa mentalidad del yo todavía. Cuando venimos al matrimonio tenemos que tener una mentalidad de nosotros, la familia Mazariegos, la familia Hernández, y tenemos que tomar claro y desarrollar las habilidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y combinar esas habilidades para salir adelante y llevar a cabo todo lo que nosotros queramos llevar a cabo. Toda vez y cuando, diría yo, esté dentro de lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros como familia, porque hay cosas que pedimos y no sabemos lo que estamos pidiendo. Entonces a veces nos frustramos porque pedimos cosas y no pedimos como debemos de pedir, para comenzar por ese lado.
Voy a leer el versículo 25 también. Dice, y estaban, dice, ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es muy interesante mirar este versículo, porque cuando nosotros leemos y dice, y estaban ambos desnudos, lo único que viene es la cuestión de la ropa. Pero déjame decirte que no está hablando literalmente de lo que es la ropa. Está hablando prácticamente, si tú tienes a una mujer o un hombre enfrente de ti, o tú está mirándose a los ojos el uno al otro, lo que este versículo está hablando es que no tenían nada que esconderse. Había transparencia entre estos dos seres. No había, entonces, cuando no hay transparencia y no se esconden nada, es fácil de que se unan para hacer una sola carne. Cuando hay cosas escondidas, cuando hay secretos, cuando hay enojos, cuando hay resentimientos, cuando hay odio, cuando hay falta de perdón, cuando hay amargura, todas esas cosas son barreras que no nos permiten unirnos para trabajar en un solo pensamiento, con un solo plan. No podemos nosotros trabajar como dos negocios diferentes. Debemos de trabajar en armonía, debemos de trabajar en unidad y debemos de buscar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, de cómo funcionar nosotros en lo que es la cuestión de la familia. Entonces, la base para la familia, y esta frase que voy a decir tal vez los va a poner a pensar algunos, pero es bueno porque es lo que nosotros queremos. Queremos que no solamente reciban comida como un bebé, sino que pongamos interés y pongámonos nosotros a pensar, nosotros, si es por curiosidad o lo que sea. Pero escucha bien lo que voy a decir. La base de la familia es el matrimonio, y la base del matrimonio es el pacto matrimonial. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que están simplemente juntas y nunca se han casado. Pero entonces, ¿por qué digo la base del matrimonio es el pacto? Porque nosotros podemos vivir juntos, pero si no hemos venido nosotros a hacer pacto primeramente con Dios y después el uno con el otro, entonces no tenemos una base que nos sostenga a nosotros, no tenemos algo sólido sobre lo cual nosotros podamos decir, vamos a hacer crecer el matrimonio nosotros, vamos a hacer crecer una familia, o hemos fundado una familia en este lugar y sabemos que tenemos una base sólida, porque la base sólida nos la da Dios. La base sólida es el pacto que nosotros seguimos y queremos nosotros cumplir. Muchas veces nosotros decimos, bueno, el que yo me case o el que contraiga matrimonio es simplemente un papel. No importa lo que sea, pero lo que vamos a hacer es a seguir el mandamiento, porque tenemos que andar en orden nosotros siguiendo las leyes terrenales mientras estén de acuerdo con la voluntad de Dios y siguiendo el orden de Dios, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de orden, no es un Dios de... Entonces, ¿vamos a hacer las cosas como nosotros decimos o las vamos a hacer como el que creó el matrimonio y la familia dice que las hagamos? Dios nos da la opción. Pero en esas opciones que nosotros tomemos van a haber consecuencias, buenas o malas. ¿Qué clase de consecuencias quieres tú en tu matrimonio? Entonces, el matrimonio, como dije anteriormente, vamos a hablar un poco, bastante limitado. El matrimonio verdaderamente es un pacto y que no es un contrato. El matrimonio es un pacto, no es un contrato. Los contratos, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato? Cuando hablamos de que el matrimonio es un pacto y no un contrato. Un contrato más que todo se basa en el desarrollo. Por ejemplo, si hablamos del varón y la mujer está diciendo, si la mujer y ese varón han firmado, digamos, o han entrado en un contrato, del contrato de lo que se trata es, depende de lo que este hombre haga, yo voy a hacer. Cuando este hombre deje de hacer, yo me voy. Eso es un contrato. Pero se rompe. Entonces, un contrato se puede romper. Y eso es lo que el mundo nos enseña hoy. Y yo pienso que el mundo ha ido mucho más lejos de describir el matrimonio como un contrato. Pero déjame decirte que quien inventó el matrimonio es Dios. Así es que nosotros no podemos escuchar a otras personas que quieren venir a cambiar la base del matrimonio, el significado de lo que matrimonio y familia es, porque el hombre no ha creado el matrimonio, el hombre no creó la familia, la creó Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de seguir la dirección y la voluntad de Dios para el matrimonio. Y si Dios describió el matrimonio, por ejemplo, que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, ahí nos quedamos y de ahí no nos movemos en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios ha creado. Entonces, ¿qué importa que la humanidad depravada e inmoral diga hoy en día que el matrimonio puede ser entre un hombre y otro hombre, entre una barba y un bigote, entre una mujer y otra mujer? ¿Qué importa lo que el hombre diga? Ellos no crearon el matrimonio. Estamos acá para obedecer a Dios y para hacer las cosas como Dios nos dice y nos indica que las hagamos. Hoy en día la sociedad dice que una mujer se puede casar hasta con un perro y describen la clase de amor que hay entre una mujer y un perro. La humanidad se ha depravado. ¿Por qué nosotros deberíamos de confiar? Y la misma palabra de Dios nos dice que no confiamos en el ser humano.
Amén. Y hasta habla, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en lo que Dios nos indica que nosotros hagamos. Entonces, siguiendo con el ejemplo, el matrimonio realmente es un pacto. Entonces, cuando una mujer y un hombre entran en un contrato, dependiendo, por ejemplo, si el hombre a la hora de que contrajeron matrimonio andaban de novios y le prometió, porque cuando andamos de novios prometemos la luna y las estrellas, amén. Pero ya que, por ejemplo, tenemos 1 año, 2 años de casado, 3 años de casado, y yo siempre hago la broma, ¿verdad? Cuando nosotros andamos conquistando a nuestras novias, a nuestras esposas, le abrimos la puerta del carro, manejamos con cuidado, ¿verdad? Pero ya entramos a un año, 2 años, 3 años de estar casados y, ¿verdad? Y vamos, por ejemplo, en la carretera corriendo a 80 kilómetros por hora, a 100 kilómetros por hora. Aquí serían millas, ¿verdad? 80 millas por hora. En lugar de abrirle la puerta cuando se va a subir al carro, se la queremos abrir cuando va corriendo a alta velocidad el carro, porque se salga y que se acabe el matrimonio ahí, ¿verdad? Entonces, cambiamos a medida que entramos al matrimonio, porque no es lo que nosotros esperábamos que iba a ser el matrimonio. ¿Por qué? Porque no buscamos la dirección de Dios. Pero cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, ¿cómo se llama? Esa amabilidad, esa caballerosidad que nosotros teníamos cuando conocimos a nuestra esposa, eso tiene que aumentar, tiene que crecer, eso no tiene que decrecer. Pues muchas personas que se dan la excusa hoy, dicen que se quieren divorciar porque ya no hay amor, se acabó el amor. El amor no se acaba, el amor es como una planta. Cuando tú plantas una semilla, esa semilla comienza a germinar y la planta comienza a crecer, cuando es verdadero amor. Pero cuando es amor basado en la carne, como dije anteriormente, porque hoy en día lo único que vamos es: oh, esa mujer es linda, me gusta su pelo, me gusta su cara, sus piernas, y nos fijamos en el cuerpo de una mujer, cuando realmente en lo que debemos de fijarnos es en su carácter, porque cuando tú estés viviendo con esa mujer, con quien tienes que lidiar es con el carácter de esa mujer, con el carácter de esa persona. Tú no vas a lidiar, tú crees que vas a estar viviendo de relaciones íntimas todo el resto del matrimonio. El matrimonio no se trata de eso. En el centro del matrimonio no está eso. Lo que está en el centro del matrimonio es el verdadero amor, es el verdadero deseo y la verdadera decisión que tomamos de comportarnos como debemos de comportarnos, estando cada uno de nosotros como hombre y mujer dentro de los planes y la voluntad de Dios. Amén. Es la única forma. El matrimonio no puede funcionar de otra forma. Amén. Entonces, siendo de que nosotros le servimos a un Dios de pactos y Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿qué crees que Dios quiere que nosotros seamos? Dios quiere que nos parezcamos a Él. Amén. Dios es un Dios de pactos. Entonces Él dice que nosotros, que no, o sea, es algo muy delicado la cuestión del matrimonio. No solamente decir me voy a casar y voy a repetir este ritual que siempre repiten. No, Dios dice que lo que salga de tu boca, o sea, amén, dice que es mejor, dice que no prometas y no cumplas, ¿verdad? O sea, si tú vas a prometer, Dios quiere que tú cumplas, ¿verdad? Pero es mejor que no prometas. En realidad, si tú sabes que vas a prometer y no lo vas a cumplir, mejor no lo prometas. Amén. ¿Qué estoy diciendo con eso? Si tú sabes que no te puedes amarrar bien los pantalones y cumplir lo que Dios te manda a cumplir en el matrimonio, entonces no te cases. No te cases, pídele a Dios a ver si te da, ¿cómo se llama? Ese don de ser eunuco tal vez y servirle a Dios para siempre, todos los años de tu vida. Si sientes que en ti no está eso, de lo contrario, pídele dirección a Dios, porque las consecuencias son duras, y las consecuencias, acuérdate que después que nosotros contraemos matrimonio vienen los hijos, y los hijos van a pagar las consecuencias, sean buenas o malas, de lo que nosotros hagamos, de nuestras decisiones. Entonces nuestras malas decisiones van a envolver y van a alcanzar a nuestros hijos también. Esa es la razón por la cual Dios quiere que busquemos en Él el conocimiento, que busquemos dirección de Dios siempre cuando nosotros vamos a entrar a una relación de matrimonio. Entonces yo pienso que quedamos claro que el matrimonio es un pacto y no es un contrato. Cuando se trata, por ejemplo, de que hablamos que el matrimonio es un pacto, estamos hablando de que en un pacto la diferencia va a ser es que tú como marido, como mujer, tú no vas a estar observando al otro en su desarrollo, si cumple o no cumple lo que prometió. Amén. Tú mismo te vas a poner a cumplir lo que salió de tu boca ese día, y tú vas a cumplir, tú le vas a pedir fuerzas a Dios, inteligencia, sabiduría, lo que necesites para cumplir lo que salió de tu boca. Entonces no se va a tratar que si el otro hace o no hace, se va a tratar de que si tú dijiste hasta que la muerte nos separe, te quedas hasta que la muerte nos separe. Entonces, y no se trata también, hasta que la muerte nos separe,
entonces mando a buscar a alguien, ¿verdad?, que me le ponga algo en el café a mi esposa y pues hasta que la muerte nos separó. No se trata de salir con estrategias o con juegos sucios de esa clase. Se trata de que cuando Dios dice que nos vamos de esta tierra, hasta ahí llega nuestro matrimonio. No se trata de cambiar de mujer como cambiamos de zapatos. Se trata de que nosotros, en el pacto, nosotros prometimos, salió de nuestra boca, entonces nosotros tenemos que figurarla cómo nosotros vamos a cumplir ese pacto, porque la familia por eso hoy en día se desintegra y hay tantas clases o tipos de familia, cuando únicamente debería de existir una sola familia, una clase de familia únicamente, pero es por aquellos que se unen y no quieren cumplir, por aquellos que quieren primeramente experimentar, porque hoy en día lo que quieren hacer primero es experimentar. Juntémonos, rentemos un apartamento, un cuarto, experimentamos, a ver cómo voy a usar algunas palabras, ¿verdad? A ver cómo nos amamos, si se puede usar esa palabra, y si me gusta, cómo tú me amas a mí, cómo yo te amo a ti, ¿verdad? Si la clase de amor que estoy usando es el amor fileo, si se puede decir de esa forma, estamos hablando de la carne únicamente. Entonces, si miramos que somos compatibles, dicen hoy en día, entonces nos casamos. Ese no es el diseño de Dios, es el diseño del diablo, te lo puedo decir de una vez, porque, por ejemplo, como tú, por ejemplo, como padre, si tú tuvieras hijas, ¿cómo vas a querer que un hombre venga a manoseártelas, a abusar de ellas y todo, y decir, oh, ¿sabes qué? No me sirvió, como que fuera un objeto. Y en ese aspecto es donde nosotros como padres y como esposos, como nuevos esposos, tenemos que analizar también quién es esa persona con que tú te quieres casar. ¿La quieres comenzar a tratar como un objeto desde el principio que tú la conoces? ¿O le quieres dar su valor como Dios dice? El valor que Dios dice que esa persona tiene. Entonces, porque tu matrimonio va a depender de eso también. Cómo tú trates a esa mujer y cómo esa mujer te trate a ti también. Entonces, el pacto se basa en lo que los novios prometieron en el momento que ese pacto se llevó a cabo. El pacto puede contener, por ejemplo, podemos decir votos, promesas, y puede contener términos también. Voy a pedir a mi hermano que vaya al libro de Malaquías, por favor, al capítulo 2, y vamos a leer el versículo 14 y 15 para que se den cuenta de que lo que le estamos diciendo es correcto, es verdadero, que el matrimonio es un pacto. Entonces, dije que pueden existir votos, promesas y términos. En la cuestión de las promesas, lo que prometemos, los términos, podemos decir, por ejemplo, cuando se celebra la ceremonia de bodas, el ministro, en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, 14 y 15 y hasta el 16 vamos a leer, pero cuando el ministro está celebrando esa ceremonia de bodas, esto es algo muy sencillo, como dije, a todos, no importa que hayan pasado por no sé cómo se le dice, pero por un drive-thru le decimos acá, no sé cómo se dice, pues en la ciudad de Las Vegas hay esa clase de ceremonias que tú pasas en un carro, digamos, así como cuando te venden la comida rápida, le decimos, y pues sí, ahí hacen la ceremonia prácticamente, pero no importa la ceremonia, en todo lugar, en toda ceremonia que se celebra, ya sea civil o por la iglesia, siempre te van a preguntar, ¿prometes amar a esta mujer? Y dicen tu nombre, y dice en enfermedad, en salud, en riqueza, en pobreza, y los términos serían ¿hasta cuándo? Hasta que se enferme, hasta que no me cocine, hasta que no me lave la ropa, hasta que me dé una mala mirada. No dice hasta que la muerte nos separe. Y es lo que estábamos hablando anteriormente. Esas palabras salieron de tu boca. Entonces tú tienes que honrar. ¿Eres hombre de palabra o no eres hombre de palabra? Lo prometiste porque salió de tu boca. Ahora no sabes cómo hacerlo, pídele dirección a Dios. Pero de que lo haces, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que anden dejando mujeres embarazadas de izquierda a derecha y anden niños tirados en la calle, que no tengan que comer, que no tengan un hogar donde habitar. Esa no es la voluntad de Dios para la familia. Y por no hacer las cosas de Dios, por no hacer las cosas como Dios manda, es que hay tanta desintegración en la cuestión de la familia, y eso viene a afectar una sociedad, viene a afectar una cultura, viene a afectar una nación, hasta que somos destruidos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, dice su palabra. Amén. Entonces, leemos en el libro de Malaquías, por favor. En el capítulo 2, en el versículo 14, 15, 16. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en el
en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de tu juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que el hombre que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros seamos personas de lealtad, que seamos personas de integridad, que lo que sale de nuestras bocas lo cumplamos y lo guardemos. Y está diciendo ahí, dice, mas diréis, ¿por qué? Dice, hace la pregunta, dice, ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud? Y note que estamos hablando la misma palabra. Ahí yo pienso que Dios quiere que pongamos a trabajar nuestra mente, nuestro cerebro, porque cuando dice la mujer de tu juventud, no está hablando la segunda mujer, la tercera novia, la cuarta novia. La mujer de tu juventud está hablando cuando nosotros contraímos matrimonio. Entonces no está hablando de segundo ni tercer matrimonio. La mujer de tu juventud, dice, contra la cual dice has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces Dios quiere que respetemos el pacto que nosotros hicimos, porque no lo hicimos solamente delante de los hombres, lo hicimos delante de Dios, porque todo lo que nosotros hacemos, ya sea de palabra o de hecho, está delante de Dios. Estamos delante de los ojos de Dios, así que nosotros no podemos decir, oh, eso no lo hice delante de Dios. No, Señor, usted prometió, y como dicen algunas mujeres, me prometiste, ahora me cumples. Amén. Entonces, Dios toma en serio la cuestión del matrimonio, es algo sagrado para Dios, y nosotros que creemos en Dios lo vamos a guardar de esa manera, como una institución sagrada. Dice, ¿no hizo él uno? Lo que estábamos hablando anteriormente. El secreto es ser uno en la familia. Amén. El secreto es trabajar en armonía. Dice, ¿no hizo él uno? Dice, habiendo en él abundancia de espíritu. Hace la pregunta, ¿y por qué uno? Muchas veces nosotros decimos y venimos con planes, no, pues yo me voy a casar con este hombre o con esa mujer porque vamos a hacer mucho dinero y vamos a ser ricos, vamos a poner una empresa y esto y lo otro. Pero oye lo que la palabra de Dios te está diciendo aquí. Dice, ¿no hizo él uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Y mira uno de los planes para el matrimonio es porque buscaba, dice, una descendencia para Dios. Entonces tú y yo estamos aquí en esta tierra, tú y tu esposa están en esta tierra para levantarle una descendencia, no solamente una descendencia, sino una descendencia santa. Que hoy en día hayan hombres como Josué, que podamos decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que nosotros podamos decir que no, y si tú te das cuenta, quien dice ahí es el hombre el que dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No es la mujer que sale al frente y convence al marido, pero yo y mi casa, sino el varón está hablando, pero yo y mi casa. Él está tomando la autoridad delegada por Dios y él está diciendo, pero yo y mi casa. Amén. Entonces, si cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo al orden de Dios, todo nos va a salir bien. Pero como matrimonio no estamos acá para crear. Podemos tener negocios, pero esos negocios que tengamos, a través de los cuales Dios nos puede enriquecer, los vamos a tener como familia. No los vamos a tener como el esposo tiene sus pertenencias, la mujer tiene sus pertenencias y después qué bueno que Dios nos ha bendecido. Dios, eso no es de parte de Dios. Nosotros lo tenemos como familia, funcionamos como familia. Dios quiere que vivamos como uno. Él te lo está Amén. Repitiendo acá. Dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba, dice, una descendencia para Dios. Y dice, guardaos. Y yo pienso esto sería como una palabra de precaución que Dios está diciendo. Guardaos, cuidado, cuidado. Es como dice Dios, cuidado. Dice, pues guardaos pues, dice, en vuestro espíritu y no seáis, una vez más, la palabra desleal, la palabra desleal, si se dan cuenta, la está mencionando como 3 veces, por lo menos acá, y dice, y no seáis desleales, dice, para con la mujer. Una vez más dice, de vuestra juventud. Se da cuenta que no cambia, ya dijo juventud como 3 veces. Entonces, estamos hablando de tu esposa con la que tú contrajiste matrimonio. Yo sé que hay mucha controversia porque muchas veces pensamos que porque hay iglesias súper grandes, iglesias gigantes que predican de que el divorcio es una opción. Dios, Jesucristo, en esta palabra no encontramos
una opción para lo que es el divorcio. La palabra de Dios no contempla el divorcio prácticamente. Si ustedes se recuerdan, cuando vienen a Jesucristo a preguntarle acerca del divorcio, ¿por qué Moisés permitió? ¿Y qué es lo que Jesucristo les contesta a estas personas? Por la dureza de su corazón. Entonces, pero Jesucristo lo regresa al Génesis. ¿Y qué es lo que Jesucristo dice? El libro de los principios, que dice, más en el principio dice, no fue así. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Entonces, en Dios no existe el divorcio. Y mira lo que dice para confirmar esto. Dice, porque Jehová, dice Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Este es otro nombre, otra palabra que usamos para describir la palabra divorcio. Dios dice, porque Jehová Dios dice de Israel, dice, ha dicho que él aborrece ¿qué? El repudio. En otras palabras, él aborrece el divorcio. Porque el divorcio viene a ser, imagínate tú un bebé que ha sido formado en el vientre de su madre y nace esa criatura bien linda, bien preciosa y todo, ¿verdad? Y de repente aparece alguien y dice, vamos a cortar este bebé en dos. ¿Te imaginas qué crueldad? Entonces, pero no nos ponemos a pensar que cuando hay un divorcio, el divorcio es exactamente lo mismo, porque hay ruptura, hay dolor, hay algo que parte el corazón, ya sea del uno o del otro, y Dios no quiere que pasemos por ese dolor. Porque como dije anteriormente, Dios nos mira y somos una sola entidad. Somos como el cuerpo de ese bebé. Entonces ese bebé no puede ser partido en dos. ¿O quién podría tener el corazón? ¿Quién podría tener el corazón de partir una criatura en dos y pretender ser feliz, seguir su vida y pretender ser feliz? Entonces, las consecuencias de lo que nosotros hagamos en el matrimonio las vamos a cargar en nuestro corazón. Amén. Entonces, debemos de nosotros pedir la dirección de Dios, el conocimiento de Dios, para que entendamos de una vez por todas que el matrimonio es un pacto y que Dios no quiere que, por ejemplo, si hablamos del varón, Dios no quiere que andes allí como el gorrioncillo, ¿verdad? De flor en flor. Dios quiere que seas un hombre de pacto y Dios quiere que lo que salió de tu boca lo cumplas. Porque con firmeza, porque como decimos muchas veces, y la gente hace preguntas tales como la que mencioné anteriormente, ¿puedo casarme una vez, otra vez? Y muchas veces por ignorancia nosotros hacemos lo que hacemos. Yo, en lo que cabe en la palabra de Dios, yo debo de predicar y debo de hablar la palabra como está escrita. Dentro de este libro yo no encuentro la opción para el divorcio, y yo te lo puedo comprobar que no hay opción para el divorcio, a menos que tú estés alejado de Dios, porque el hombre alejado de Dios hace lo que le da peligro a la mujer. Ajá. Pero el hombre alejado de Dios, sin principio, sin conocimiento de la palabra, hace como quiere. Él es su propio juez. Él hace lo que delante de sus ojos mismos es justo o es injusto, de acuerdo a lo que él piensa. Pero los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Entonces, ¿pero qué es lo que vamos a seguir? El orden de Dios una vez más. ¿Por qué? Porque fue Dios quien creó el matrimonio, no fui yo. No fue usted quien creó el matrimonio, hermano Jorge, sino fue Dios, nuestro creador. Él fue el que creó el matrimonio. Entonces, por lo tanto, debo de leer, debo de buscar y de seguir el manual de quien creó el matrimonio, para que mi matrimonio funcione de acuerdo a como fue establecido que funcionara. Amén. Entonces, Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios que quiere que nosotros realmente tengamos armonía, tengamos amor. Y imagínate un hogar lleno de armonía, lleno de amor. Y yo me pongo a imaginar, por ejemplo, imagínate una casa grande, una mansión, donde, por ejemplo, usted como padre, hermano Jorge, usted conoce, usted tiene hijos, por ejemplo. Y voy a regresarme un poco hasta el jardín del Edén. Para que miremos cómo Dios es un Dios maravilloso. A veces nosotros tratamos de ridiculizar la palabra de Dios cuando Dios hace preguntas. Pero Dios hace preguntas a nosotros porque Él quiere que nosotros despertemos y nos demos cuenta de nosotros, de dónde estamos nosotros. Imagínese entonces usted y su esposa, y tienen, digamos, 4 hijos varones. Y usted viene a ese hogar. Yo no sé, yo pienso que como padres pasamos por diferentes experiencias, ¿verdad? Pero como padres, imagínense que usted llega a su casa y usted regularmente ha jugado con sus hijos el jugar a las escondidas. Creo que eso es algo muy popular, ¿verdad? Ya en una cultura o en otra, sí sabe de lo que estoy hablando. Uh-huh. Que ellos se esconden, ¿verdad? En jugar a las escondidas. Y usted llega y usted percibe de que uno de sus hijos está jugando a las escondidas. Entonces usted como padre, usted por seguirle lo que él está haciendo, usted dice, por ejemplo, si tiene un hijo que se llama Adán, usted como padre, usted le va a preguntar, imagínese que es el jardín del Edén, y le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Pero usted como padre, usted le está preguntando por seguirle el juego, pero no es porque como padre usted no sabe el dónde está. No sepa dónde está.
Y qué maravilloso es Dios, porque por ejemplo, cuando Dios viene ahí, si Él creó el jardín, Él conoce no solamente dónde está Adán y todo eso, Él conoce los pensamientos de Adán. Entonces, ¿por qué Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Me entiende? Dios sabe dónde está Adán, o sea, físicamente Él sabe, pero lo que Dios quiere es que Adán despierte y que Él es el que no sabe dónde está. Adán es el que no sabe dónde está, pero usted como padre, usted conoce su casa. Usted sabe de qué cuarto vino esa vocecita que le dijo o sea, ¿dónde está Adán? ¿Me entiende? Entonces, la razón por qué usted pregunta es ¿dónde estás? Es porque usted quiere que usted le está siguiendo lo que él está hablando. Pero realmente cuando Dios viene a nosotros y podemos aplicar esto a nuestro matrimonio, Dios quiere que nosotros entendamos dónde estamos en el matrimonio. ¿Estamos haciendo las cosas de acuerdo como Dios nos dijo? ¿O estamos haciendo lo que la cultura nos enseñó? ¿Me entiende? Debemos despertar, debemos de analizar, porque Dios nos ha creado seres maravillosamente, o sea, con una inteligencia tremenda. Entonces, no podemos limitarnos nosotros a que, pues, no sé cómo hacerle, no sé cómo esto. Y pues hay cosas que el ser humano no hace preguntas. ¿Y cómo le hago para hacer esto? ¿Cómo le hago para hacer lo otro? Automáticamente las hacemos. Entonces, ¿por qué algo que nos interesa, si queremos ponerle interés a la familia, al matrimonio? Porque nosotros como hombres, déjeme decirle que nuestro corazón está, sobre todo, nosotros invertimos mucho dinero en las cosas que amamos. Invertimos tiempo en las cosas que nos interesan a nosotros. En lo que no nos interesa no invertimos tiempo ni dinero. Entonces, ¿te interesa tu matrimonio, tu familia o no te interesa? Porque si tu familia son importantes, tienes que invertir matrimonio, ya sea orando, buscando dirección de parte de Dios, buscando conocimiento del matrimonio, para ver cómo le hacemos. Pues, por ejemplo, imagínense, hermano Jorge, que usted se quedó en un desierto donde no existe nada ni nadie, absolutamente. Y usted está como, digamos, a 200 millas de la ciudad o de la tecnología. Y su carro se le quebró y usted no tiene ni idea de cómo reparar un carro. Usted, sin saber ni cómo poner un tornillo, ¿usted cree que por salvar su vida, porque su vida vale mucho, usted cree que se bajaría de ese carro y hiciera un esfuerzo de mirar si puede reparar ese carro, sí o no? Por supuesto. Imagínense, estamos hablando de un carro. Y cuando hablamos de la familia, entonces nosotros de lo que Dios quiere es que nosotros pongamos interés. Porque muchas veces sí, nosotros queremos hacernos con nuestras propias manos. ¿Y qué quiero decir con eso? Que con el intelecto de lo que hemos recogido de la cultura, de nuestra educación, de lo que nos enseñaron en la universidad, queremos resolver todo con nuestro intelecto. Entonces somos nosotros con nuestra propia fuerza. Pero lo que estamos hablando es buscar de Dios y buscar el conocimiento de Dios para que realmente nuestros matrimonios funcionen como Dios quiere que funcionen. Amén. Entonces es maravilloso llegar a ustedes con esta pequeña enseñanza y le damos gracias a Dios. Esperamos que haya sido de algún beneficio para su matrimonio. Dios realmente sí quiere que nuestros matrimonios tengan armonía, pues Jesucristo dijo que Él vino para que tuviéramos vida, y no solamente vida, sino que la tuviéramos en abundancia. Así que Dios sí quiere la paz, la armonía, quiere el gozo, la alegría, la salud en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Le damos gracias entonces una vez más a esta radio, a este canal, a nuestro hermano Jorge. Gracias por tenernos acá y esperamos que Dios les bendiga, que Dios les sane si se encuentran enfermos. Les servimos a un Dios de poder, no es un Dios limitado en absoluto. Dios puede hacer el milagro. Si en tu matrimonio estás pasando por momentos difíciles, déjame decirte que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe también, y que Él no tiene ningún límite. Dios puede regresar a su normalidad todo lo que esté fuera de orden. Para Dios no hay nada imposible. Le damos gracias entonces a Dios por este programa, y una vez más esperamos que haya sido de algún beneficio para tu vida, para tu familia y tu matrimonio. Gracias, hermano Santos. Y este es un tema que podríamos hablar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, pero desafortunadamente el tiempo no es de nosotros. Sí. Pero lo que sí le llamamos es que si hay alguien necesitado, que comience a confesar él con su boca, con sus labios, poniendo su vida para que su hogar sea restablecido. Así es que mis amigos, mis amados, que Dios me los bendiga, que me los guarde, y a la próxima. Que el Señor les bendiga, sí. Gloria a Dios. Aleluya.